Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. 8 días hablamos de Juan y el bautismo del arrepentimiento. Hacíamos una definición de qué era arrepentimiento y cuál era el propósito del bautismo de Juan de arrepentimiento. Y veíamos cómo Dios estaba haciendo, y pues él había profetizado que a través del ministerio de Juan, Dios iba a hacer algo en la nación, y era que iba a preparar el corazón de los judíos para que pudieran recibir a Cristo. Entonces, de alguna manera, multitudes estaban viniendo en respuesta al mensaje de Juan y se estaban bautizando. Entonces, en medio de esto, bueno, vamos a leer lo que Juan comienza a enseñar a algunas de esas multitudes que venían a él. Y como decíamos, esto es muy importante porque es el principio del Evangelio. O sea, el Evangelio de Cristo comienza con esto. ¿Y por qué es importante? Porque el Evangelio de Cristo es el mismo. Y las características que tenía el Evangelio que predicó Juan y el Evangelio que predicó Jesús y el Evangelio que predicaron los apóstoles deberían ser las características que tiene nuestra fe cristiana. Entonces siempre es bueno ver el principio, porque el principio que se gobernó el ministerio de Juan, que gobernó el ministerio de Cristo, que gobernó el ministerio de los apóstoles, debería ser las características que gobiernen también la predicación de nuestro Evangelio. Entonces por eso estamos leyendo esto y tratando de aplicarlo también muy a nosotros. Entonces leíamos la vez pasada y terminábamos en estos pasajes, dice: todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Entonces el mensaje de Juan de alguna manera era preparar el camino, aplanar, allanar, para que las personas pudieran ver la salvación de Dios, que se centraba especialmente en Cristo. Ni Juan ni el bautismo de Juan salvaba, sino que todo lo que él hacía apuntaba para que los judíos pudieran poner su mirada en Cristo Jesús, que venía detrás de él y que era mayor a él, como él lo decía y como lo vamos a estudiar más adelante. Ahora, esto que estaba sucediendo acá era un tremendo avivamiento. Como leíamos, venía gente de todo Israel, de Jerusalén, de Judea, y venían a bautizarse, y para ellos, como decíamos la vez pasada, el bautismo era una expresión pública de humillación. Porque para los judíos el sumergirse totalmente en agua era un acto que solo hacían los gentiles queriéndose convertir a la fe judía. Entonces para un judío hacer un bautismo era reconocer que sus caminos estaban lejos de Dios y que necesitaba purificarse para volver a Dios. Entonces en ese ambiente de avivamiento, como decíamos hace 8 días, a través del ministerio de Juan, sucede algo. Juan va a comenzar a recriminar ciertas personas que venían aún a bautizarse. Y bueno, eso es lo que vamos a estudiar hoy. Y dice ahí en el verso 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él. O sea, la gente comenzó a venir, esto era algo tremendo, hasta los religiosos comenzaron a venir, todos comenzaron, o sea, Dios estaba haciendo algo con Juan y su predicación. Y cuando la gente venía, mira cómo Juan los recibe con el mensaje. Mira las palabras que Juan les dice: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir de entre vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, es muy interesante el mensaje de Juan, hermano. Uno parece que a primera vista uno dice, pero ¿por qué Juan está hablándole así a personas que están viniendo a bautizarse en un bautismo de arrepentimiento? Pues de por sí la predicación de Juan y el bautismo de Juan tiene mucho, como lo decíamos ahí, estaba impregnado de arrepentimiento. Pero ¿por qué Juan le dice estas palabras a estas personas que están viniendo? Entonces hoy vamos a hablar de cómo el verdadero arrepentimiento conlleva y debe tener
frutos dignos de arrepentimiento. Y como decíamos, para nosotros es muy difícil diferenciar el asunto de arrepentimiento y fe, porque en las Escrituras, como leíamos hace 8 días, siempre está ligado. El mensaje era arrepentidos y creed. Tanto que no se puede creer sin arrepentirse, o no se puede arrepentirse si no se ha creído genuinamente. O sea, es un asunto que está tan mezclado en las Escrituras que no lo podemos separar. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Porque si este es el comienzo del Evangelio, todos los que han creído en el Evangelio deben saber que su fe tiene que estar muy llena de arrepentimiento. Y si ese arrepentimiento debe tener obras dignas de ese arrepentimiento. Y no solo nuestra fe, el cristianismo bíblico, genuino y puro que vino a establecer Cristo en su iglesia, es un cristianismo que se va a caracterizar por esto: frutos de arrepentimiento. Entonces vamos a leer algunas palabras. ¿Quién especialmente le está dirigiendo estas palabras Juan? Mateo 3, verso 5, haciendo referencia al mismo suceso, nos añade ciertas cosas. Vamos a leerlo. Y aunque 3:5. Y aunque no vamos a, como decirlo, a entrar un poco en detalles en el contexto histórico, que pues también es muy rico, pero que seguramente lo vamos a tener todo el Evangelio, porque en todo el Evangelio nos vamos a encontrar con los fariseos, en todo el Evangelio nos vamos a encontrar con los saduceos, en todo el Evangelio nos vamos a encontrar con una serie de personajes muy interesantes, en los cuales pues la predicación de Juan se desarrolla, la predicación de Cristo, sino que vamos a tratar de aplicarlo también muy a nuestra situación, pues sin desconocer el contexto histórico, pero viéndolo más hacia nosotros. Dice Mateo 3, verso 7, al ver él, ¿quién estaba viendo esto? Juan. A leerlo desde el 5 mejor, desde el 5, 3, 5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea, o sea, toda la región, y mira, dice, y toda la provincia de alrededor del Jordán. O sea, salían multitudes, o sea, era mucha gente. Cuando usted ve la película de Juan, usted ve a veces como 30 recostados ahí al lado del río, y Juan bautizando a 3 o a Jesús, no, pero el asunto era de mucha gente, hermano. O sea, multitudes, tanto que dice que este hombre preparó a toda la nación para que pudiera reconocer a Cristo. O sea, era una, como decíamos la vez pasada, era un avivamiento. Pero Juan no solo predicaba y Juan no solo bautizaba, sino que Juan le ponía el ojo a los que venían. Eso es muy importante también nosotros. Nosotros no debemos solo predicar, no solo esto, sino que de alguna manera nosotros debemos mirar qué está sucediendo en las personas que venían o que vienen y aún en las que se bautizan. Y dice, al ver él, o sea, le echó el ojo, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía. O sea que eso que Lucas nos está diciendo como en general, porque no solo se lo decía a ellos, sino también, como vamos a ver, se lo decía a la multitud, pero también se lo decía especialmente porque habían unos que estaban entre la multitud, que él sabía que venían a su bautismo, pero como vamos a leer, su realidad interior no correspondía al mensaje que Juan enunciaba. Que ahí es donde está el pecado, y ahí es donde está el celo que lleva a Juan a decir ciertas palabras. Les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y otra vez el mensaje. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, bueno, hay cosas que podríamos hablar de la ira venidera, porque claramente en las Escrituras hay una referencia clara a un juicio venidero que va a venir de Dios sobre todo hombre, el día de la ira, terrible, temible. Ningún hombre se va a escapar de él, pero de alguna manera el ambiente religioso que estaba surgiendo en Israel hacía que personas sin un verdadero arrepentimiento quisieran huir del juicio, como cuando se prende fuego y la serpiente solo por el calor sale huyendo,
sin que se haya vuelto oveja, sino sigue siendo serpiente, pero el mismo calor hace que huya. Así a veces las personas, por el mismo ambiente religioso, o a veces el mismo ambiente de avivamiento o de crecimiento, hace que lleguen muchas personas, o salgan muchas personas de ciertas situaciones, pero muchas veces no hay una realidad interior. ¿Y por qué se reconoce la realidad interior? Como decíamos hace 8 días, la realidad interior se conoce por los frutos. Jesús dijo más adelante, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Y ahora, ¿cuáles son los frutos que demanda el mensaje? Frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, es muy interesante, hermanos, que la Biblia está llena de ejemplos y de casos de personas que aparentemente vinieron, usando la figura de este pasaje, aparentemente se bautizaron. Es más, hasta confesaron sus pecados, pero no había un verdadero arrepentimiento. Usted puede leer la historia, digamos, de Saúl, que en algún momento personas se sintieron estremecidas por su pecado, hasta avergonzadas. Usted puede leer la historia de Acab, que también en algunos momentos parecía que Acab se arrepintiera. Usted puede leer la historia de Judas, que llevado de los sentimientos de remordimiento y aplastado en su conciencia porque sabía que había entregado sangre inocente, mostró como si hubiera algo de arrepentimiento, pero eso lo llevó a ahorcarse. Entonces la Biblia nos muestra muchos casos de personas que aparentemente hicieron una profesión de conversión, pero la Biblia los juzga porque su vida no dio los frutos necesarios de una verdadera conversión al Evangelio. Entonces, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque no solo sucedió en el principio, sino que aún hoy en día nosotros podemos experimentar crecimiento, hermano, sin que las personas tengan una experiencia genuina de arrepentimiento y fe. Y eso es muy fuerte, pero eso es una realidad muy común a veces entre aún el pueblo cristiano. Decía el hermano J.C. Ryle hablando de esto: no puede haber cosa que sea tan desagradable a Cristo como un ambiente donde hay hipocresía o irrealidad. Y esto era lo que pasaba con las personas que venían al bautismo de Juan. Había un aspecto de hipocresía y otro de irrealidad. O sea, no había una realidad en la vida de ellos que correspondía a lo que estaban haciendo externamente. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Hay un pasaje en Ezequiel capítulo 33 donde nos sirve un poco como de base para entender el celo con el que Juan el Bautista hablaba. Porque ese celo con el que Juan hablaba, no lo hablaba como alguien que naturalmente está preparando un mensaje. Uno no prepara un mensaje así con ese título, generación de víboras. Uno no prepara un mensaje así si generalmente no hay una necesidad que me lleve a mí a hablar de tal manera. Es muy cierto que nosotros aún como predicadores experimentamos que el celo y la palabra fuerte no viene sin causa. Generalmente viene por situaciones específicas en la vida espiritual de la iglesia o de algunos individuos. Entonces a veces la palabra fuerte de Juan era por una situación específica que él veía, que lo llevaba a hablar de cierta manera, porque también sería contradictorio que nosotros a veces viendo no habláramos de cierta manera, ¿cierto? Mira lo que le dijo el Señor a Ezequiel. Ezequiel también está lidiando con una realidad en el pueblo muy difícil. Y el Señor le habla a Ezequiel. Mira lo que le dice ahí en Ezequiel 33, verso 30. Dice: y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras. Pero ¿cuál era el pecado? Y no las pondrán por obra. Antes, mira lo que dicen: hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia.
He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. ¿Qué pasaje tan fuerte, hermano? Mira lo que le dice el profeta Ezequiel. Mira, Ezequiel, yo te voy a decir algo. Porque a veces uno lo ve, pero a veces aunque uno no lo ve, el Señor se lo hace saber. ¿Qué le hizo el Señor saber a Ezequiel? Estos que van a venir a ti y que van a decir, oh, venimos a oír tu palabra, y que van a decir, mira, cuán dulce es tu voz. Es como si estuvieran diciendo cuán buena es tu predicación, cuán buena es tu enseñanza, y se van a presentar delante de ti como pueblo mío, pero no lo son. ¿Por qué no son pueblo mío? Porque aunque oyen, no obedecerán. Y es más, detrás de la puerta se mofan de ti, Ezequiel. O sea, mira lo tremendo. O sea, cuando ellos venían, se presentaban como pueblo, sonreían a las palabras del profeta, pero cuando salían, en su corazón había una burla hacia el mensaje y una desobediencia a la palabra de Dios. Entonces imagínense, Juan viendo al fariseo y al saduceo, aún, como vamos a ver ahorita, aún a la multitud venir, confesar su pecado públicamente, bautizarse y salir y seguir haciendo y viviendo de la misma manera. ¿Qué va a decir Juan el Bautista? Como lo que le dijo Dios a Ezequiel, se están burlando de Dios. Porque en sí, cuando una persona recibe al profeta, ¿qué le dijo el Señor Jesús? Recompensa tiene el profeta. Pero cuando reciben al profeta, aunque sea el pequeño del Señor, ¿están recibiendo a quién? Al Señor mismo. Y lo mismo pasa, cuando rechazan al profeta y rechazan el mensaje, no solo están rechazando al profeta y el mensaje, sino están rechazando al Señor mismo. Entonces la mofa, pues a Ezequiel, pues, pero la mofa la palabra, la mofa a Dios, y en nuestros días, o en el caso de Juan el Bautista, la mofa al evangelio, al arrepentimiento. Eso era algo que causa indignidad, ¿no? Y a veces nosotros podemos tratar con personas, escuchar a personas, y cuando vemos que la persona, aún confesando sus pecados, como lo vamos a leer ahorita, sigue haciendo lo mismo, uno en su corazón siente que se le están burlando. Y ya en la próxima predicación uno no va a hablar con el mismo tono. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque deben haber frutos de arrepentimiento en relación al mensaje. Y eso era lo que Juan estaba diciendo a los que le oían. Volvamos al pasaje, ¿no? Lucas 3, verso 7. Entonces, de alguna manera, los fariseos, los saduceos, los religiosos, con su vida, con su práctica, en vez de estar viniendo a un bautismo que implicaba un cambio de mente, implicaba un volverse de sus caminos a Dios, a Cristo, al ungido, lo que hacían era burlarse del mensaje de Juan y burlarse del bautismo. Tanto que Dios los consideraba como serpientes por su actitud. Y dice ahí Lucas 3, verso 7. Y no solo ellos, también estaban las multitudes. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y como vamos a darnos cuenta, no solo era un pecado de los fariseos, no era solo un pecado de los saduceos, sino que en últimas, cuando comenzamos a leer más pasajes y vamos a leer varios, nos vamos a dar cuenta que también era una característica a veces de la multitud. Tanto que ahí más adelante el mismo Señor Jesús, ahí en Lucas 11, verso 29, dice algo que Lucas nos recuerda, algo que sucedía a la multitud. Y a veces este mensaje es muy, muy certero cuando estamos hablando en un ambiente donde hay muchas personas. Dice ahí Lucas 11, 29, dice: y apiñándose las multitudes. Esa frase, hermano, eso quería decir que habían muchas gentes.
y que era un asunto de que la gente no podía ni caminar. ¿Se acuerdan la historia de la mujer que para poder tocar a Jesús, alguien me tocó y los discípulos dicen, pero no imagínese usted, yo no sé, imagínese usted como cuando el 20 de julio está así en un Semana Santa así lleno y hay un ambiente de mucha gente y así, y uno dice, no, pues es que todas estas personas están buscando del Señor y Dios está haciendo algo. Porque hay lugares cristianos donde usted va el domingo y nomás solo pasar por el frente es un problema en el carro, porque eso entra y sale gente como si eso fuera, como si estuvieran regalando cosas. Y pues uno dice, gloria a Dios, Dios está haciendo algo. Pero a veces no es tanto el ir a un lugar, el escuchar un mensaje, sino es qué está pasando con nuestra vida. Mira lo que pasó. Comenzó a decir, es casi igual que Juan el Bautista, esta generación es mala. Miren esas palabras, hermano. O sea, es como si Jesús les dijera, si yo podría decir algo de todos ustedes, es que son malos. Es que es una generación mala. O como si le dijera Juan, si yo pudiera decir algo de ustedes, es que ustedes son serpientes. Muy fuerte ese mensaje, ¿no? O sea, ¿cómo rebajar un poco estas palabras, no? Que el Señor llegue a decir tanto de personas que estaban de alguna manera profesando cierta piedad visible. Demanda señal. O sea, todavía exige cosas de Dios, ¿no? Pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y he aquí más que Salomón en este lugar. Pero yo quiero resaltar esta frase, hermano. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. ¿Cuál es la explicación? Porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Mira lo que está diciendo Jesús. O sea, la generación de Jonás al mensaje Nínive específicamente, al mensaje de Jonás, se arrepintió. Pero esta generación a la que habla Jesús, Él les dice en otro pasaje, mire, vino Juan el Bautista y no. Vine yo y tampoco. Y Él da la comparación. Les hicimos sonar trompeta, les hicimos esto y no bailaron, no respondieron. ¿Y eso qué pasa con esto que está diciendo el Señor y esta comparación? Más responsable es el día del juicio esta generación que la generación de ninivitas. Tanto que es increíble, ¿no? El día del juicio, según lo que el Señor nos va a decir, el juicio no va a ser igual para todos. Y aún otros que estuvieron en una situación menos favorable van a ser puestos para acusarnos a nosotros, que tal vez recibimos más, entendimos más y respondimos menos al mensaje. Y aquí uno comienza a darse cuenta que de verdad, hermanos, a veces no es un asunto del predicador. De verdad que a veces no es un asunto del ambiente. ¿Por qué? Porque nosotros a veces nos justificamos. No, por lo menos nosotros que a veces alzamos la bandera y decimos tenemos una doctrina muy sana. Hermano, y póngase usted a pensar en un cristiano que esté en un lugar bien maluco, con una enseñanza no muy pura y que viva más santamente que usted. ¿Cómo va a ser el día del juicio? Porque a veces nosotros nos creemos mejores porque estamos en otro ambiente. Pero puede haber personas en un ambiente más apóstata o menos fiel a la palabra que vivan un cristianismo más real que nosotros. Jonás ni quería predicar, hermano. Usted lee la historia de Jonás, Jonás ni quería, se arrepintieron y se puso bravo porque se arrepintieron. Jonás no mostró amor ni misericordia, Jonás no hizo milagros, no hizo señales. Nada de lo que hizo Jesús. Lo único que pasó Jonás diciendo es, de aquí a 40 días esto se va a acabar. Y esas simples palabras llevaron a arrepentirse a toda una ciudad
Y estos llevaban 3 años de ministerio, más aproximadamente 1 año en ministerio de Juan el Bautista, y no se habían arrepentido. 4 años teniendo los mejores predicadores, y su vida no cambió. Qué asunto tremendo, ¿no? Y eso era una indignación para Juan el Bautista cuando él veía esto, y no solo una indignación para Juan, Jesús también les habló muy fuerte. Les habló como personas sumamente malas, que teniendo a quien tenían de frente y oyendo el mensaje que oían, y no solo el mensaje, sino todas las señales que hizo Jesús delante de ellos, aún así no cambiaron sus vidas. Entonces, hermano, no se crea mejor cristiano porque usted escucha un mejor mensaje. Lo que debería hacer es temblar porque usted va a ser mucho más responsable que otros cristianos. Usted va a ser mucho más responsable de personas que ni siquiera han oído las cosas que nosotros hemos oído. ¿Sí me va a entender? Hay iglesias sumamente apóstatas. Hay una que el Señor le dice y dice, a pesar de todo, dice, pero tengo unas personas que no han manchado sus vestidos. O sea, en un ambiente bien corrupto de cristianismo hay cristianos santos. Tanto que yo podría citarle varios, de verdad, varios católicos que cuando usted lee la vida de ellos, vivieron mejor que muchos cristianos en la historia de la iglesia. Y sus escritos son sumamente edificantes. Y eran católicos. Hay cristianos a veces que no vivimos de acuerdo al mensaje, pero hemos escuchado mucho. Entonces el Señor nos ayuda a dar frutos, hermano, porque el Evangelio debe llevar estos frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a leer la historia de Nínive, Jonás 3, verso 4. No todo, pero por lo menos unos pasajes. Después de la travesía de Jonás, de llegar en pez a Nínive, dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, ¿vea cuál era la predicación de Jonás? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Qué mensaje, ¿no? Eso era un mensaje. Imagínense, Jonás pasó toda la ciudad y lo único que decía era, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Pero mira la respuesta del corazón de los hombres de Nínive. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y ahí comience a usted poner esa palabra que solo tiene una letra. Pero que es tan importante. Porque no es solo creer a Dios. Aunque la salvación claramente es por fe, pero la fe genuina tiene no para ser salvos, sino que muestran que hay una verdadera salvación. ¿Creemos a Dios? ¿Es que usted cree a Dios? Sí, pero si usted solo queda en creer a Dios, los demonios también creen a Dios. Y ellos tienen algo más, tiemblan. O sea, ellos no solo quedan ahí, creen a Dios, tiemblan, pero se rebelaron. Se rebelaron. No tienen más, solo tienen un y. Pero estos creyeron a Dios y los hombres de Dios creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Pero tampoco se quedó ahí. Porque usted también puede creer en Dios y proclamar ayuno y estar, como dicen por ahí, friki todavía. Porque hasta usted puede ayunar mal. Lea el capítulo de Isaías 58. ¿Sí? Usted puede ayunar y hacerlo bien mal. De tal manera que Dios no recibe ni su ayuno. Hay que añadirle ¿sí? Esos sí son importantes. Esos sí no son casuales. Esos son evidencias o frutos de que este arrepentimiento era genuino. ¿Qué era el otro y? Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Entonces, ¿qué es esto de ayuno, vestirse de cilicio en las Escrituras? Usted cuando lee las Escrituras usted sabe encontrar mucho de eso, ¿sí? ¿Usted ha escuchado que a veces Dios decía algo o iba a hacer un juicio
o venía una guerra y toda la nación proclamaba ayuno, o a veces todos se vestían de cilicio y se echaban cenizas, ¿sí? Entonces, antiguamente en Oriente, especialmente en estas naciones, no solo en Israel, sino en las naciones, el vestirse de cilicio era una señal de luto o de aflicción, ¿sí? Cuando se moría una persona, usted sabía que la persona estaba de luto porque se vestía con cilicio y a veces tenía la cabeza llena de cenizas, el cuerpo lleno de cenizas. Entonces usted veía que la persona estaba en una gran aflicción y en una gran lucha, estaba sí, en aflicción, estaba en una actitud de humillación, de aflicción. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque si bien el Evangelio y las palabras del Señor traen por un lado salvación, sí es una señal evidente de que nos está Dios conduciendo a nuestros pecados, la tristeza, la aflicción, el confesar el pecado, el tener una actitud hacia nuestros pecados que demuestre que Dios está haciendo algo. El cilicio era una tela áspera que generalmente era de pelo de cabra. Entonces cuando la persona se ponía esa tela áspera, mostraba evidentemente que él estaba en una actitud de duelo. Y es muy interesante la tipología porque el tabernáculo tenía unas cubiertas. Cuando usted miraba el tabernáculo de lejos, no veía ni siquiera las cubiertas de carmesí, ni veía el lino fino en la parte de arriba del tabernáculo, mucho menos usted iba a ver el oro, nada de plata, sino que el tabernáculo tenía unas cubiertas. Y la última cubierta era una piel de tejón, que algunos hermanos, por ejemplo el hermano Gino dice que es una especie de ratón grande, pero otros diccionarios dicen que no se ha podido identificar cuál es el tejón que dice la palabra. Algunos dicen que era piel de cabra lo que se ponía, algunos diccionarios llegan a decir eso. Pero miren lo tremendo, o sea que cuando usted miraba el tabernáculo de lejos, la cubierta de encima, como cuando usted tiene una carpa, la cubierta de la carpa que tapa la carpa, que usted ve, que es la que se ve por fuera, era una cubierta como de tejón o piel de cabra, era algo que usted veía de lejos y decía, oiga, esa cubierta como... Pero ¿por qué esto es importante? Porque si el tabernáculo es figura del pueblo de Dios, eso habla. Hay algo que las personas ven de nosotros y no es nuestra fe, no es nuestro amor, no es a veces cuánta Biblia hemos memorizado esto. ¿Qué es lo que las personas ven de afuera? Nuestro arrepentimiento y nuestras obras de arrepentimiento. Eso es lo que las personas ven. Las personas a veces ni ven, y es verdad, hermano, y ni les interesa a veces ciertas cosas. Pero hay algo que exige no solo la justicia de Dios, sino a veces la justicia de los hombres. ¿Y qué es lo que exige la justicia de los hombres? Que si yo digo que me convertí a Cristo, tengo que enderezar mis caminos. No es verdad. Yo escuché un día a unos cantantes de reggaetón. Y uno dice, no, esos están en tinieblas de reggaetón, imagínense. Pero uno entre ellos muy famoso se convirtió. Muy famoso. Decían que entre ellos era el de los importantes. Entonces le preguntan a uno de los que no era creyente, bueno, ¿y tú qué piensas de la conversión de fulano de tal? Y dice, el impío, que está en tinieblas, que está sumergido en ese mundo bajo, y me parece muy bien, pero que devuelva la plata que le ha robado a los otros cantantes en los negocios que ha hecho antes. Mira el sentido de justicia aún de un hombre impío. Qué bueno que se convierta. ¿Pero qué está pidiendo el impío? Pero que haga obras dignas de que se arrepintió, porque se la pasaba robando a los otros. Entonces, ¿ahora qué debe hacer como cristiano? Si dice que es cristiano, que haga obras dignas de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque son las obras dignas de arrepentimiento la cubierta exterior que ve el mundo. Y hermano, no solo ve el mundo, como vamos a ver ahorita, ¿qué dice de lo que dice lo que hicieron los de Nínive? Léalo usted mismo. Dice ahí en el 5, en el 6, vamos a leer el 6. Dice, no, vamos a leer,
dice ahí en el 10, y vio Dios lo que hicieron. O sea que Dios ve, no solo ve, espera, hermano, no solo espera, demanda, como lo está haciendo Juan, que los que creyeran se arrepintieran y dieran obras de arrepentimiento. O sea, llegamos a un lugar, comenzamos a predicar la palabra, las personas comienzan a oír la palabra, comienzan a responder al Evangelio positivamente. ¿Qué debemos esperar? Que den frutos de arrepentimiento, o sea, que cambien sus vidas. Y si no están cambiando sus vidas, debemos exhortarlos y demandar esto de ellos. Eso es el Evangelio, ¿no? ¿El Evangelio? Ese es el comienzo del Evangelio. Yo sé que hoy en día es diferente, pero así comenzó el Evangelio y así debería mantener. Y dice, mira lo que hicieron más en esta nación. Volvamos allá al 5. Imagínate, cuando Jonás predicó, pasó por la ciudad y volteó a mirar. Y había una compañía de hombres, desde el mayor hasta el menor, todos vestidos como cabras, ayunando y afligiéndose por sus pecados. Eso es un verdadero arrepentimiento. Hermanos, ¿saben que eso que se ve en Nínive, hoy en día ni siquiera se ve en la iglesia? Porque hoy en día avivamientos, ir a un lugar a escuchar saltar y gritar a un combo de cristianos, donde uno no ve lágrimas y donde no ve vidas cambiadas. No se ven, hermano. Y no creo que verdadero avivamiento es que llegue mucha gente, y a Dios no le interesa a la gente si no cambia su vida. A Dios no le interesa a las personas si no cambia su vida. De nada nos sirve llenar un lugar grandísimo. Nuestra vida no cambia si no hacemos obras dignas del mensaje que estamos recibiendo. Mira lo que pasó en el 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla. Que esos reyes no se levantaban para nada. Tenía gente que le hacía todo. ¿Sí? Pues ya levantarse del lugar donde él se sentaba, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. O sea, uno dice, ¿pero qué tienen que ver los animalitos en todo eso? Pero el asunto fue, hubo tanta convicción de pecado que estos hombres, todos, hasta sus propios animales, entraron en ayuno. O sea, fue algo tremendo, hermano. O sea, la respuesta de estos hombres al Evangelio mudó sumamente la vida de ellos. Y uno debería esperar eso, hermano. Lleva el Evangelio a un hombre, su vida, sus asuntos, sus negocios, su familia, su trabajo, todo debe dar un vuelco en relación al Evangelio. Lleva el Evangelio a un joven, sus amistades, la música, sus hobbies, el tiempo, la manera de vestir, todo debe dar un vuelco en relación a lo que ha oído. Sino que ha oído. ¿Qué ha oído? Imagínate que la gente venía a escuchar, lo que caracterizaba el Evangelio de Juan era arrepentidos y creer. Pero su bautismo aún era de arrepentimiento. Y era la gente tan osada de venir a arrepentirse y seguía viviendo igual, ¿verdad? Eso es una burla, ¿cierto? Como le decía el Señor a Ezequiel, se están burlando de ti porque detrás dicen, vamos a escuchar y hagamos cara de que somos pueblo y le vamos a decir, qué buen mensaje, pero no van a hacer lo que se les dice. Mira lo que sigue diciendo. Sino cúbrase de cilicio hombres y animales y clamen a Dios. Pero mira esa frase, fuerte. Y una vez escuchaba a un predicador puritano, leía a un predicador puritano, y la manera en que ellos predicaban el Evangelio, nosotros decimos, mira, repite una oración. La verdad, repite una oración.
No importan las palabras, Dios te va a oír. Yo escuchaba a este hermano que le decía a las personas que le predican, si usted ha escuchado el Evangelio, corra, grite, clame, desespérese, quítese la ropa hasta que Dios lo escuche, haga algo a ver si el Dios del cielo se vuelve a usted. Eso es diferente. Que ese mensaje no repite ya. Vuélvanse a Dios, clamen a Él fuertemente, a ver si Él tal vez los oye. Tremendo, ¿no? Es muy diferente la predicación de Jonás. Hermano, ¿y saben quién estaba diciendo esto? No lo estaba diciendo un predicador, lo estaba diciendo un rey impío. Clamen a Dios fuertemente a ver si Él nos oye. Y nosotros a veces como predicadores, a veces en vez de abrir la puerta a los impíos, se la cerramos. No, eso ni siquiera hay un mensaje de convicción de pecado ni nada, ni un llamamiento al arrepentimiento. ¿Qué decían? Y el rey impío decía, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá? Y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Mira lo que dice la palabra. Y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué fue lo que hicieron? Porque a diferencia de Israel tuvo varios y. ¿Cuáles fueron los y de Israel? De alguna manera vinieron a Juan, se arrepintieron, confesaron sus pecados. Pero ¿saben cuál era el gran pecado de los que venían, las multitudes? Que no hicieron lo que dice acá de Nínive. Que se convirtieron de su mal. O sea, la gran evidencia o señal de Nínive es que, como decía el mismo rey, ellos se apartaron de la rapiña, se apartaron de los malos caminos, se apartaron de aquellas cosas que los señalaban como pecadores, abandonaron sus caminos de maldad. ¿Esos son qué? Los frutos dignos de arrepentimiento que Dios espera de aquellos que están oyendo el mensaje. Volvamos a Lucas 3, verso. O sea que el mensaje del mismo rey de Nínive y de Jonás es el mismo mensaje de Juan el Bautista, el mismo mensaje del Señor. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y dónde a veces está el pecado que debemos evitar y que deben evitar los hombres? Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos. Ellos dentro de ellos mismos comenzaban a justificarse porque de alguna manera el pensamiento de la época era que simplemente por ellos ser descendientes de Abraham, las bendiciones y las promesas de Dios eran para ellos. No somos hijos de Abraham. A veces nosotros como cristianos tenemos una teología muy parecida. A veces nosotros hablamos, yo un día hablaba en un campamento de parejas sobre la salvación de nuestras familias. Entonces dice la palabra, cree tú y tu casa y serán salvos. Claro, algunos estuvieron ese día, ¿se acuerdan? Entonces sí, van a ser salvos si creen y se arrepienten. Eso es lo que dice la palabra. Porque estos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Dice Jesús, cuenta la historia. Se murió un rico y alzó sus ojos en el cielo. Y vio a Abraham y dijo, Padre Abraham. Y estaba en el tormento siendo hijo de Abraham. ¿Qué le pasó a ese rico? No creyó a Moisés ni a los profetas. O sea, no respondió al mensaje. O sea, no es por ser hijo de, como ellos pensaban, de Abraham, o no es porque seamos hijos, o porque vamos a un domingo a un culto cristiano. ¿No? Tiene que haber ¿qué? Frutos. Como decía Spurgeon, horrenda cosa es morir e irse al infierno desde una cantina. Eso es horrendo. Pero también horrenda cosa es irse al infierno desde las bancas de una iglesia. Eso todavía es más horrendo. Y él decía algo todavía peor. Más horrendo irse desde el púlpito. ¿Sí? Porque pueden haber personas hasta predicando que no conocen al Señor verdaderamente. Ni en los frutos dignos de arrepentimiento. Dice en el 8.
En el 9 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. O sea, además de que viene la ira venidera, ya el hacha que ha sido y va a ser usada para cortar los hombres, ya está puesta. ¿Y quién es ese? Cristo, hermanos. Porque el Padre le entregó el juicio al Hijo. Y ya el hacha está puesta. O sea, ya el que viene tanto a salvar, como leíamos la vez pasada en los pasajes del capítulo 2, como a ser el que viene a salvar, pero también el que es piedra de tropiezo y roca que hace caer, ya ha sido levantado. Entonces, ¿cómo termina el mensaje? Porque Juan, la escritura es tan preciosa que no solo nos deja ahí, sino nos da ejemplos. Dice ahí, en el 10, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? No es que la salvación sea por obras, pero deben haber obras que acompañen la fe, como decía Santiago. ¿Te acuerdas las palabras de Santiago? ¿Qué decía Santiago? Yo te digo, tengo fe, y no te digo, yo también tengo, pero yo te muestro mi fe es por mis obras, pero tú me dices que crees, pero ¿cómo sabemos que es verdad? Si no tiene obras. Entonces, ¿qué haremos? No es que para hacer esto te salve. Hay mucha gente que se engaña con esto, pero el que es salvo sí debería actuar de cierta manera. Dice, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Hay un pasaje muy precioso más adelante, Lucas 19, que nos muestra obras dignas de arrepentimiento. Nosotros siempre que hablamos de las obras dignas de arrepentimiento, volvemos a estos pasajes. Dice, Lucas 19, verso 8, dice, entonces Zaqueo era ¿qué? Un publicano, puesto en pie dijo al Señor, había llegado Cristo a su casa, y Zaqueo realmente había creído, dijo, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Él está haciendo lo que dijo Juan. ¿Qué fue lo que dijo Juan? Si usted tiene 2 túnicas, una, da la mitad, désela a los. ¿Qué pecado está tratando o qué pecado Dios nos muestra que Zaqueo está sacrificando en este momento? La avaricia. La avaricia. El amor al dinero, el amor al tener, tanto que muchas veces estos publicanos eran sumamente corruptos por el amor al dinero. Pero llega Cristo y ahora sin que se le pida, sino como un fruto espontáneo de la nueva vida que Zaqueo comienza a experimentar por Cristo Jesús, Zaqueo de una vez saca la mitad y se lo da a los pobres. Crucificó su avaricia con su fe. Mostró una evidencia de arrepentimiento. Claro, el pecado de Zaqueo seguramente estaba ligado al dinero, pero depende a lo que esté ligado nuestro pecado, debe ser nuestro arrepentimiento. ¿Sí? Por ejemplo, llegó Cristo a una casa y el hombre era alcohólico y tenía la nevera llena de cerveza. ¿Qué debía hacer? Sacar la botella y romperla. ¿Qué hicieron en Éfeso los hermanos? Tenían un montón de libros de brujería. Y eso valía un montón de dinero. Pero cuando llegó el Evangelio, ¿qué hicieron? Los pusieron todos en una pila y los que depende del pecado, es el arrepentimiento. ¿Me hago entender? ¿Qué debo hacer yo? Por ejemplo, a usted una persona se le acerca, es una persona que le está haciendo infiel a su esposa, y usted le predica el Evangelio y le dice, ahora creo, ¿qué debo hacer? Deje el amante. ¿Sí me hago entender, hermano? O sea, debe haber un fruto, una señal visible de que esa persona realmente está llegando a Cristo. En este caso es el dinero. Y dice,
Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Mira lo tremendo. Cómo el Señor llega y dice, aprobado, legítimo, este es un verdadero creyente. ¿Por qué? Por el fruto de arrepentimiento. Hermano, y no solo, como les decía ahorita, esto no solo hace que el cielo se agrade, sino que el juicio y el señalamiento de los hombres se ha callado, porque mira lo que sucedía ahí unos pasajes anteriormente. Ahí en el 7 dice, al ver esto, ¿qué era esto? Que Jesús entró a la casa de este hombre, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pero imagínense que vean todos, uy no, como Jesús en casa de Zaqueo, y después Zaqueo salir con el montón de dinero y a los pobres comienza a repartirles todo. Oiga, sí, ese Zaqueo como que cambió. ¿Qué pasó? ¿Qué están viendo las personas de afuera? La cubierta de tejón, el silicio, la ceniza, o sea, había arrepentimiento. Y eso trae gloria a Dios. Eso trae gloria a Dios. Pero también es luz a las personas. ¿Sí? Hay casos, yo he ido a familias, hermano, donde los papás son pero sumamente ateos y se burlan de uno y se burlan del hijo creyente. Pero cuando se sientan así como a solas le dicen, no, oiga, pero ese muchacho cómo cambió. De verdad que, ¿qué hicieron ustedes con ese muchacho? ¿Cómo cambió? ¿Qué pasa? Que aunque no creen en el Evangelio, los frutos son visibles. ¿Cómo cambió esta persona? ¿Cómo es ahora? Se ve el silicio, se ve el tejón, se ve la cubierta de lejos. Volvamos a Lucas 3 para ir terminando, hermanos. 12 dice, por un lado a los que son codiciosos, avaros, que viven para eso, para tener, los manda a sacrificar. Generalmente todos los pecados que relaciona acá, uno pensaría que son pecados relacionados con adulterio, con fornicación, pero muchas veces son pecados relacionados con avaricia, con amor al dinero. Dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, porque no solo era, como hizo Zaqueo, dar la mitad a los pobres, no solo era cuadruplicarle a los que había defraudado, ¿sí? Eso es el comienzo, pero de ahora en adelante tenía que andar conforme a eso. Mira lo que les dice ahora, no exijáis más de lo que os está por entregar. O sea, de ahora en adelante nada de chanchullos, nada de coimas, nada de esas cosas. Ahora ustedes van a ser políticos honestos. Verdadero arrepentimiento. Verdadero arrepentimiento. Como dice Pablo, el que robaba, ya no robe más. El que antes era ladrón, ahora usted lo ve trabajando. Al que antes era un vago, un borracho, un drogadicto, ahora usted lo ve despertándose temprano, siendo buen trabajador, siendo buen hijo, siendo honesto. Usted dice, eso de verdad Dios está haciendo algo, ¿no? Mira lo que dice ahí en el verso 14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Qué es lo que decía la palabra ahí en Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo, buena es la piedad ¿con qué? Con contentamiento. O sea, usted antes quería tener y tener y tener y tener, pero ahora que es creyente, conténtese con el sueldo que Dios le da, dele gracias a Dios. Hoy el Evangelio ha cambiado, ¿no? Porque ahora que usted es creyente, decrete que Dios le da un mejor sueldo, un mejor trabajo, ¿no? Pero la palabra dice que conténtese. Conténtese con dele gracias, sea agradecido con Dios. Porque ¿saben cuál es el problema? Que
muchos, oye hermano, y dice Pablo, raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual muchos, hermano, apostataron y se entregaron a cosas bien difíciles. Y eso no solo en la predicación, sino a veces en la vida de la persona, amando dinero y buscando dinero, el dinero mismo le destruye. Ayer hablábamos con un hermano y el hermano decía algo muy cierto. Decía, aún hermano, para tener dinero hay que ser muy piadoso, porque si no te va a destruir la vida, te va a destruir el hogar, te va a quitar el tiempo y va a dejar que tú le des solo tus restos a Cristo, si lo pones por primer lugar. Entonces, ¿qué está haciendo Juan? Enseñándonos en la práctica cuáles son los frutos que Dios espera de un genuino arrepentimiento. Ya no podemos esperar un evangelio o una fe genuina del reino de Dios si no hay frutos de arrepentimiento. Si no hay frutos, lo que hay es hipocresía, o como decía el hermano J.C. Wright, irrealidad. Que tanto la hipocresía como la irrealidad son sumamente abominables a Dios. Entonces el Señor nos ayude. Entonces, las obras dignas de arrepentimiento. Vamos a seguir porque Juan sigue hablándonos más, nos va a introducir ya también, porque si llegamos a este punto pareciera que el asunto es que podemos hacer algo, pero Juan nos va a decir que no era, el asunto sigue apuntando a Cristo. Eso es lo que vamos a ver el próximo sábado cuando el Señor lo permita. Entonces vamos a orar, hermanos, para darle gracias al Señor por su palabra, por este tiempo, y el Señor nos ayude a ser ese pueblo vestido de cilicio, ese pueblo que realmente da frutos que corresponden a la palabra y al evangelio que hemos recibido. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, por lo que nos permites compartir, meditar. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos guíes, que tú nos enseñes, que realmente podamos ser un pueblo, Señor, que responda al llamado que tú constantemente nos haces por tu palabra. Señor, tú nunca te callas, Señor, tú siempre nos estás hablando, tú siempre nos estás enseñando. Aunque las personas se quedaran calladas, aún las piedras hablarían, Señor. A veces hasta las mismas piedras nos han hablado, Señor, en relación al camino que deberíamos vivir como creyentes, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor. No queremos ser como los saduceos o como los fariseos, ni siquiera como las multitudes que se agolpaban a escucharte, Señor, pero que se mofaban de tus palabras, Señor. Con sus hechos se mofaban de lo que tú hablabas y enseñabas. No queremos ser así, Señor. No queremos ser rebeldes, no queremos ser duros de corazón. Ayúdanos, Señor, a ser un ejemplo de virtud y de piedad genuinas. Que los hombres puedan ver nuestras obras y en vez de escandalizarse, que los hombres puedan ver nuestras obras y darle gloria a Dios, Señor, como corresponde a personas que están en luz, Señor. Ponemos en tus manos nuestra vida, nuestros hogares, Señor, nuestros hijos, Señor, aún nuestros hermanos que se reúnen con nosotros, Señor, y rogamos que tú hagas una obra genuina, Señor, entre nosotros, Señor. Una obra no solo de apariencia, sino una obra donde los corazones sean transformados. Eso es lo que oramos, para que tú saques a los que están en tinieblas, Señor, y los lleves a la luz admirable de tu Hijo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.